Bien. ¿Ya está? Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por asistir. Es un poco, la convocatoria es la continuación de la rueda de prensa que dimos después de la Junta de Portavoces que tuvimos hace una semana y pico, 2 semanas. Bueno, pues ya lo que dijimos, es la primera vez que se rompe el consenso histórico que tiene un sentido racional, que es el de beneficiar o tener deferencia con los grupos políticos más pequeños para que puedan ejercer su labor con dignidad, para que puedan garantizar que representamos a los miles de aragonesas y aragoneses que nos votan, pero en general a toda la ciudadanía. Y esta rotura de este consenso histórico pues nos parece algo vergonzoso, algo que es un ataque frontal contra el pluralismo político y para el que se han puesto de acuerdo sin ningún problema, después de 2 meses de negociaciones en los que parece que no hay gobierno, pues en 2 minutos sí que se pueden poner de acuerdo los grupos grandes, incluido el Partido Socialista, para repartirse asignaciones y salir ganando, perdiendo representación parlamentaria y en detrimento de los grupos minoritarios, que vamos a ver menoscabada nuestra capacidad de acción política y de trabajo, de condiciones de trabajo dignas, mínimas, para desarrollar nuestra labor, que, como dijimos ya el otro día, proporcionalmente nuestra carga de trabajo es más grande que la de los grupos mayoritarios. Por lo tanto, ante este ataque al pluralismo político, nosotros, como ya dijimos, vamos a seguir dando la batalla y vamos a hacer un recurso a la mesa, que ahora explicará el compañero Tomás Guitarte de Torel Existe, que ellos han realizado este trabajo, así que agradecerlo también y le doy paso. Muy bien, pues buenos días. La verdad es que hemos vuelto a comparecer conjuntamente, tanto la agrupación parlamentaria Izquierda Unida como la de Aragón Teruel Existe, precisamente para volver a denunciar el pacto PP-PSOE-Vox que busca recortar hasta la asfixia la dotación de personal de la que disponemos las agrupaciones parlamentarias y también anunciarles las medidas que vamos a tomar por nuestra discrepancia contra ese acuerdo. En primer lugar, vamos a presentar un recurso ante la propia Mesa y Junta de Portavoces para que reconsidere la decisión tomada en la Junta celebrada el martes 31 de marzo y lo hacemos porque entendemos que es un atentado a la pluralidad política y es la primera vez que sucede en democracia en Aragón. La verdad es que por esa vía del recorte de la insuficiente dotación económica para personal se está indirectamente atacando un derecho o violando un derecho crucial de la democracia, como es el derecho a la participación política, y más el derecho a la participación política que tienen las propias personas elegidas como diputados en estas Cortes de Aragón. Hay muchas formas de coaccionar esa participación política. Una de las más eficaces es reducir hasta la asfixia los recursos para contratación de personal que tienen estas agrupaciones, haciendo incumplir el artículo 51 del reglamento, que precisamente prescribe que deberían tener estas agrupaciones medios económicos suficientes para desarrollar su labor. Como se acaba de decir, nos ha sorprendido que partidos mayoritarios que son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo en beneficio de la ciudadanía se han puesto muy rápidamente de acuerdo para repartirse las asignaciones económicas. Estamos hablando del PP, del PSOE y también de Vox, que ahora hemos de considerarlo ya uno de esos partidos grandes y mayoritarios plenamente integrados en el sistema al que parecen querer contradecir, pero que vemos que a la hora de los repartos económicos se integran fácilmente. Y la realidad es que esas asignaciones económicas, que en su montante global no han cambiado, son las mismas, sí que lo que han hecho internamente, y ha sido internamente para reasignar más recursos a los partidos mayoritarios, quitándoselo a los pequeños. Y esa es la cuestión crucial de todo esto. Nosotros entendemos que esto cuestiona principios jurídicos importantes como el derecho a la participación política y el propio reglamento de las Cortes, y si la propia Mesa y Junta de Portavoces no reconsidera esta posición y vuelve a la costumbre que ha sido habitual en las 11 legislaturas anteriores, anunciamos que presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque entendemos que efectivamente se han conculcado de manera flagrante los derechos de los diputados que pertenecemos a las agrupaciones parlamentarias y también a los grupos parlamentarios pequeños. Ya dijimos en la rueda de prensa anterior que históricamente todas aquellas agrupaciones o formaciones políticas que han tenido menos de 14
14 diputados siempre han sido financiadas de manera superior a lo que les corresponde por el mero reparto proporcional de recursos. Y aquí en este momento se ha quebrado. Eso era para cumplir el artículo 51 y lamentamos que se haya roto ese consenso. No entendemos muy bien por qué, nadie nos ha justificado por qué se ha roto ese consenso, porque ahora la solución lo que resulta es que Partido Popular y PSOE, que perdieron diputados, sin embargo incrementan muy sustancialmente la financiación. Otras formaciones como Izquierda Unida, que mantiene su número de diputados, sin embargo se les ha reducido drásticamente la consignación presupuestaria para contratar personal, de manera que incluso la hace inviable. Eso es lo que entendemos, que se están conculcando los derechos de los diputados que pertenecemos a estas agrupaciones parlamentarias y a los grupos parlamentarios minoritarios, y creemos que es lo que no es de recibo. Por eso primero lo recurrimos como primer paso ante la propia mesa y junta de portavoces. Si no se responde a esto, como hemos dicho, anunciamos la interposición de un recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional. Si queréis alguna pregunta, y si no, lo dejamos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí que quería preguntarle, perdón. Hola, buenos días. Sí. Hablan de ese recorte, de momento no ha sucedido, pero si sucediera, ¿qué supondría para un grupo como Izquierda Unida o como para otro de Teruel Existe? ¿Cómo se materializaría? Bueno, teóricamente ya puede suceder porque está aprobado. En nuestro caso, por ejemplo, ya ha sucedido. Nosotros ya hemos tenido que proceder al despido de una persona que trabajaba con nosotros y hemos de reconsiderar toda la financiación de ese núcleo de apoyo, que quiero recordar que las propias Cortes, cuando nos trasladaron, por ejemplo, los recursos informáticos que entendían que necesitábamos los grupos, a la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida le asignaban 4 puestos informáticos, es decir, deducían que hacía falta un puesto de trabajo para el diputado o la diputada y 3 para el personal de apoyo, y en nuestro caso nos asignaban 5 puestos de trabajo, quiere decir 2 puestos para los diputados y 3 para el grupo de apoyo. Es decir, las propias Cortes internamente están reconociendo que el mínimo de personal necesario para que una agrupación pueda cumplir, no para que haga lo que quiera, sino para que pueda cumplir las funciones que le otorga el reglamento, son 3 personas, ¿no? Lo hemos dicho reiteradamente, pero ni siquiera aspirábamos a eso. Lo que aspirábamos era a que se mantuviese una financiación para personal muy similar a la que ha venido habiendo, la que hubo, por ejemplo, en la legislatura pasada, que era, entre las opciones que presentamos, la opción a que dimos a conocer. Al final, esto se traduce directamente en la obligación de realizar despidos entre el personal que trabaja al servicio de los grupos parlamentarios y de las agrupaciones parlamentarias. Sí, es que en conclusión es eso, ¿no? No poder hacer el trabajo con la dignidad suficiente. Y en el caso de personal, las subvenciones que son finalistas, pues obviamente tienes que tener, como dice el compañero, por lo menos un asesor, una persona para prensa, una persona que coordine, porque tenemos que asistir en proporción a muchísimo más trabajo, comisiones, etcétera. La carga de trabajo que tenemos proporcionalmente es mayor, y esto obliga pues a reajustes, obliga a tirar muchas veces de otro tipo de recursos. Y bueno, pues para los partidos pequeños, que es como el dicho, ¿no? Al perro flaco todos son pulgas, cada vez pues desanima y desincentiva más a poder hacer un trabajo correcto, sobre todo en representación de la ciudadanía, que tenemos absolutamente el mismo derecho, puesto que tenemos representación parlamentaria como los demás, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Gracias, hasta luego.